Y ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Hugo Cano Mendoza. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía. Doctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días aquí. Contento de estar con ustedes. Perfecto. Pues el tema que nos vas a platicar es estructuras organizacionales. Así es. Las estructuras organizacionales es algo importante que estamos estudiando nosotros en la Facultad de Economía. Es un tema muy interesante, dependiendo de la perspectiva que uno lo pueda estar revisando, ¿no? La verdad es que hay mucha información al respecto de las estructuras organizacionales. Lo comparto con los estudiantes, pero a niveles muy grandes. Y ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es entender las estructuras organizacionales en lo pequeño, en la parte micro. Entonces es un tema bastante interesante. De acuerdo. ¿Y cómo se puede aplicar, no? Digo, te lo digo yo, que soy del área de literatura. Claro. Y que a lo mejor no tengo, o no es a lo mejor, más bien no tengo mucha noción al respecto, pero para el público en general, ¿cómo podría aplicarse este concepto? Pues mira, yo precisamente ahorita que tú hablas de que eres del área de la literatura, les digo, es que las estructuras están presentes en todo, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, pues un ensayo tiene una estructura, ¿no? Una columna tiene una estructura. Entonces, si tú trasladas esto ahora a qué es lo que pasa socialmente, culturalmente, familiarmente, pues es algo que permea prácticamente cualquier comportamiento social. Entonces es algo muy importante porque, por ejemplo, en las microempresas, o en esto que te estoy comentando que es pequeño, no se tiene como en este momento algo que tú puedas identificar cuál es el hilo conductor de estas estructuras, y hay estructuras que van a tener más éxito que otras, y entonces hay que buscar por qué. De acuerdo. Así es. Sí, entonces, ¿qué ejemplos podrías darnos al respecto? Pues mira, los ejemplos más importantes, creo yo, son de las microempresas que perduran en el tiempo. Ah, perfecto. Porque, por ejemplo, mira, hay empresas aquí en Puebla que tienen esta característica de ser micro, que tienen más de 80 años. Sin en cambio, también tenemos otras que no duran ni 7. Sí, claro. Entonces hay que tratar de identificar si la estructura puede tener algún tipo de influencia en la perdurabilidad del tiempo de estos negocios. Porque si tú le das al clavo en encontrar qué es lo que hace que un negocio dure más tiempo, pues en teoría vas a dilatar o vas a poder hacer que estas estructuras hagan que estos negocios duren más en el tiempo y tengan un impacto más sólido en la economía, ¿no? Entonces, es eso. Oye, qué interesante, porque justamente pues conocemos negocios que tienen tradición y son micro, ¿no? Se me ocurre, y tú corrígeme si estoy equivocada, ¿qué podría pasar si a lo mejor estos negocios que ya tienen cierta tradición, pero en algún momento quieren aventurarse a lo macro? Y es ahí donde posiblemente podrían perder o inclusive extinguirse. No sé si eso llega a pasar. Sí, de hecho es común, y no solamente en las micro, también pasa en las grandes empresas, que si no tienen un plan de transición generacional. Claro, eso, ¿no? Eso es algo que impacta, ¿no? Entonces, pero hay que ver cuál es la estructura. Por ejemplo, la más común que yo te podría decir dentro de las micros, pues es la familiar. Claro. O sea, la mayoría de las pymes van a ser familiares, y entonces hay que ver cómo está estructurada la familia y cómo la familia traslada sus roles, o si no los traslada a lo empresarial, que lo ideal es que no lo trasladen, que son funciones distintas, es decir, esto es profesional, esto es familiar, sí, pero hay que separar, Y es ¿no? que eso es lo complicado, ¿no? El hecho, ya sabemos que involucrar a la familia en negocios es bien complicado. Así es, sí, mira, una de las cuestiones más comunes que yo, por ejemplo, noto cuando te entrevistas con alguien que tiene un negocio de estas características, le dices al dueño o al responsable, ¿usted tiene asignado su salario? Y la mayoría te va a responder que no. Híjole. ¿No? Y ahí ya hay un sesgo de información, porque entonces él no tiene delimitado qué le pertenece a él como individuo y qué le pertenece al colectivo del negocio.
o a la pequeña empresa. Claro, ¿no? o que pueda ser al revés, ¿no? Así es. Quienes tomen más del sueldo que les corresponde. Exactamente, ¿no? Entonces ahí se pierden oportunidades porque pues tú ya no tienes esa mentalidad de reinvertir, de crecer, Claro. ¿no? Aunque como tú lo mencionabas, no todas tienen esa mentalidad de crecer. Hay quienes se quedan pequeños y ese es el objetivo. Así Claro, es. ese es el objetivo porque no tienen intención de abarcar más y supongo que porque conocen perfectamente cuál es la estructura y no quieren arriesgarse. Así es, y depende mucho del objetivo. O sea, en realidad si tu objetivo es, digamos, crecer, pues entonces hay que obtener una estructura que te permita ir obteniendo ciertas metas. Y si tu objetivo es mantenerte en el mercado o solamente es sacar tu día a día o cosas de ese estilo, pues entonces el objetivo va determinando cuál va a ser el comportamiento, incluso cuál es el trabajo que se le imprime al negocio. Sobre todo porque estamos hablando de negocios que ya están posicionados en la mente del consumidor. Así es, ¿no? sí. Y luego, pues no recuerdo un ejemplo exacto y ahorita si tú nos quieres comentar, pero podría ser desafortunado que algunas empresas de pronto opten por hacer todo un cambio, ¿no? Un cambio radical, tanto de identidad como la venta de productos, etcétera, y pues esto que llegue a un puerto desafortunado. Así es, sí, de hecho, mira, uno de los casos relativamente recientes, muy conocidos a nivel nacional, fue una tienda que se dedicaba a la renta de videos. ¿no? Ah, qué nostalgia. Exactamente. Nos da mucha nostalgia. Entonces, esta empresa, cuando empieza esto de las empresas de streaming, trata de hacer eso, de compensar un poco para tratar de recuperar su cuota de mercado y completamente cambia su imagen, su estrategia, pero ya no le da. No, ya no. O sea, definitivamente ya no le da para poder competir con las plataformas de streaming que tenemos hoy en día. Entonces ahí ves esto que te acabo de mencionar, o sea, cómo su estructura intentó, hizo el esfuerzo, pero pues a final de cuentas ya se quedó corto. No, porque aparte estamos hablando de monstruos, ¿no? Claro, en ese nivel sí. Es bastante complicado. Oye, yo me quedé pensando, y tú sabes, por ejemplo, este tipo de negocios que se dedican a la renta de estos videocassettes, ¿existen o ya desapareció totalmente? Existen todavía. ¿Todavía existen? Sí, pero ya no es más que algo como lo que tú mencionas, es mercado de la nostalgia, ¿no? Claro. Es como la gente que todavía, por ejemplo, le gustan los vinilos y cosas de ese estilo. Sí. Pero aquí por tenemos razones... a nuestro colaborador El Cuervo que colecciona vinilos. Claro, o sea, pero ya es algo muy específico. O sea, ya en realidad el negocio va en otro sentido. Ya no es lo masivo, sino más bien es identificar a qué segmento de población le va a gustar esto. Aquellos a quienes nos es significativo por el periodo pues en el que vivimos, ¿no? Yo me acuerdo que crecí de la mano de un Videovisión, ¿no? Videocentro, por ejemplo. Claro. Sí, es así, ¿no? O sea, nosotros quizá hoy tenemos una oferta mucho más grande, pero entonces hay que identificar, en nuestro caso, qué negocio, cómo es nuestra estructura para ver por dónde podemos ir abriéndonos camino y que obviamente esto tenga un impacto, ¿no? Claro. Y, doctor Hugo, ¿algún ejemplo exitoso que nos podrías comentar de estructura organizacional o ejemplos? Claro, Cuéntanos mira, varios. aquí hicimos un estudio en el municipio que está enfrente de Chipilo. Lo menciono Chipilo por la referencia porque es más famoso. Enfrente es Ocoyucan, ¿sale? Y ahí en Ocoyucan tienen como la tradición de hacer muchos este tipo de productos de jarciería, lo que es para limpieza, ¿no? Escobillones, escobetas, escobas, estropajo, de todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hace más o menos 30 años una persona empezó prácticamente con un puesto ambulante en el tianguis, pero tenía este objetivo que mencionaba yo hace un momento de que él tenía la mentalidad de crecer. Y hoy es una marca reconocida, la que tiene esta persona a nivel nacional, tiene presencia prácticamente en todos los estados, maquilan, producen, tienen sus naves, su reparto, o sea, es ya una empresa mediana, ¿no? Ya no estamos hablando del rango de las micro, pero es algo que es importante porque empezó
prácticamente siendo un puesto ambulante, ¿no? Y entonces, más o menos en un periodo de 30 años, esta empresa ya tiene una visión corporativa completamente distinta a lo Wow. que es el pueblo. O sea, de hecho, tú puedes llegar Sí, sí. y ves cómo en la población existen muchos locales, porque te digo que es tradición, pero definitivamente cuando ves te salta a la vista, porque pues esto ya son naves, ¿no? Ya hay maquinaria, ya hay Claro. trailers, entonces es completamente distinto. Entonces eso sería un caso de éxito cercano aquí a nosotros en Puebla, que tienen estas características de que empezó siendo algo muy pequeñito, una idea quizá, que ni siquiera es un producto innovador, sino que es algo más de tradición y Sí, sí, que sí. ahora es una marca reconocida, ¿no? Y en este caso, ¿el éxito se debe únicamente a la estructura organizacional o nos encontramos con otro tipo de factores que de igual forma inciden? Claro, no, o sea, la estructura es lo que nosotros hemos estado como tratando de analizar, Sí, pero definitivamente hay otro tipo de factores que van a incidir, como por ejemplo incluso el simple hecho de que haya una competencia en esta población hace que se quieran destacar de alguna manera y eso también influye porque pues tú tienes que marcar de alguna manera como un diferenciador y ese diferenciador pues es algo que si bien no es parte de la estructura, pero te lleva o te va de alguna manera encaminando a que tengas un comportamiento distinto. Y bueno, obviamente también el hecho de que esté muy cercano a zona capital, pues sí. también es algo que influye. O sea, sí hay otros factores, no podríamos decir que la estructura lo determina todo, pero sí creo que es uno de los factores que puede influir con mayor peso, ¿no? Así es. Sí, y ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, ya nos acabas de comentar Ujú. el de la jarciería, pero otros ejemplos que de empresas exitosas en cuanto a la implementación o la, vamos a decirlo así, saneación, ¿no? De las estructuras organizacionales también ven en clase. Pues mira, en clase como tal, ya en el salón, Sí, pues la verdad es que primero empezamos, te decía, por la parte gruesa, que son las estructuras a nivel macro, ¿no? Lo que son redes sociales, las aplicaciones ahora de alojamiento, que son claro, casos muy novedosos de éxito, que tienen una estructura completamente distinta, ¿no? Es decir, tú ya no ves un edificio corporativo como los tienen los bancos tradicionales, ¿no? Sin en cambio son empresas todavía más poderosas hoy. sí, sí, sí. Entonces su estructura es completamente distinta. Ujú. Entonces, a partir de este tipo de ejemplos de lo más grande, que es lo más estudiado, es conforme nosotros vamos tratando de filtrar para ir viendo en nuestro contexto cuáles son los casos de éxito que nosotros podríamos tener más cercanos, ¿no? No son fáciles de identificar por lo mismo de que son pequeños, ¿no? Incluso en el salón de clases siempre hay estudiantes que pueden decir, bueno, yo en mi población, en mi pueblo, en mi estado, en mi municipio conozco esto. Y entonces también eso es parte de lo que enriquece el día a día en la clase, porque pues la experiencia afortunadamente para nosotros en una universidad pública es que tenemos un público muy abierto, muy Claro, sí. vasto de muchos lugares y que contribuyen de alguna manera a que nosotros conozcamos pues perspectivas distintas, no solamente poblanas, ¿no? Ya. Este es un tema que tú has estudiado a profundidad, por ejemplo, en alguna de tus tesis. Sí, sí, Ah, de ok. hecho la obtención del grado de doctor Ajá. precisamente fue a partir de estudiar este tipo de cuestiones de las estructuras. Obviamente, pues en un inicio también cuando uno empieza a estudiar, pues también tienes un abanico, también tienes Sí, muchas ideas y hay que irlas delimitando. Entonces, la delimitación del tema hoy es de estas estructuras. En la realidad, en mi caso personal, fue más un tema de que no me gustan, a mí no soy muy dado a consumir marcas grandes, ¿no? ya, Siempre sí. trato de promover el consumo local. Sí, sí, sí. Eh, Artesanal, ¿no? exacto, todo lo Ujú. que tenga que ver con producción que sea Claro. de la región favorece. Entonces, como eso es un poco más mi tema personal, pues de alguna manera eso influye o eso impactó en que yo me fuera poco a poco delimitando hasta llegar a esto de las estructuras que pues ya es lo formal lo que trasladamos a las clases, pero que bueno, te digo, tienen una cantidad de vertientes muy importantes y muy interesantes, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Hugo, por No, al contrario. hablarnos sobre este tema sumamente interesante porque muchas veces vemos estas empresas que empiezan en pequeño, Ujú. puestos,
De pronto se van a lo grande, pero desconocemos cuál puede ser uno de los ingredientes principales de su éxito. Muchas gracias.